Sean bienvenidos nuevamente a su canal de Kirby Nerd. El día de hoy vamos a continuar con nuestro bloque de videos, el cual es la programación orientada a objetos en JavaScript. Vamos a ver primero cómo crear nuestras clases, porque en el anterior video vimos qué son las clases, qué son los objetos, qué son el polimorfismo, la encapsulación y diferentes términos. Pero únicamente vimos la parte teórica. Ahora vamos a ir con la parte práctica. Así que recordemos que para poder trabajar en JavaScript debemos de tener nuestro archivo .js en nuestro archivo index.html, que es lo que yo tengo acá enlazado. Entonces, vamos a venir acá y vamos a colocar lo siguiente. Nosotros, hasta hoy en día, tenemos dos maneras de crear clases. En lo personal, lo voy a hacer así porque son las únicas dos maneras que he visto que se utilizan comúnmente, tanto cuando estamos estudiando como cuando estamos realizando ya trabajos en la vida laboral. Así que, primero, para poder crear una clase, por la primera opción debemos de colocar la palabra reservada const, si recordamos son constantes, y luego poner el nombre de la clase. En este caso vamos a poner aquí teclado. Luego del signo igual y las llaves. Y que no se nos olvide nuestro punto y coma al final. Ok, así es como nosotros podemos crear una clase. Nosotros ya creamos esa clase, la cual no contiene ningún atributo adentro de ella por el momento. Se coloca con mayúscula la primera letra porque son reglas que ya están escritas para poder tener un código limpio y tener buenas prácticas de programación. Entonces, yo ya tengo mi clase teclado creada. Así que lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, voy a crear los atributos. Por ejemplo, yo le puedo poner que este teclado va a tener un formato, dos puntos, y le voy a poner que sea 60%. Ahora, nosotros para poder crear los atributos debemos de colocarle un nombre seguido de dos puntos y el valor que nosotros vamos a querer. Por ejemplo, si en lugar de haberle puesto formato de 60%, le pongo uno de 40% o uno de 100%, yo puedo ir cambiando ese valor. Puede ser decimal, puede ser un string, puede ser booleano, puede ser incluso arreglos. Entonces, por el momento lo vamos a dejar así. La clase teclado tiene el atributo formato y que directamente me lo muestra gracias a Visual Studio, que formato es de tipo de string. Entonces, vamos a poner aquí formato, coma, porque yo quiero ponerle otro atributo. Vamos a poner aquí qué tipo de switch es. Switch, y le vamos a poner que es un switch red, para que no haga tanto ruido cuando estemos escribiendo. Y aparte le vamos a colocar lo más importante, el RGB. Dos puntos, que va a ser de tipo verdadero, que sí contiene RGB este teclado. Entonces, si nosotros nos fijamos, hemos creado tres atributos. Hemos creado el atributo formato, switch y RGB con diferente valor. Y que dos tienen el mismo tipo de valor, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, vamos a darle aquí, guardamos mi archivo. Y ahora, nosotros hasta ahora hemos utilizado el document.write, pero con las clases ¿vamos a poder utilizar esto? Sí, pero nos va a tocar utilizarlo de una manera diferente. Así que lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la consola de nuestro navegador. ¿Por qué me dirán ustedes? Porque fijémonos qué es lo que va a hacer cuando yo coloco un document.write y le digo que quiero que me muestre mi clase. ¿Y cómo se llama mi clase? Teclado. Guardamos, actualizamos, fijémonos qué es lo que sucede. Me muestra object, cosa que para el ojo humano no lo podemos leer. Pero, ¿qué pasa si yo imprimo esto en consola? Console.log teclado. Guardamos y la consola la podemos abrir de dos maneras, con F12 o clic derecho inspeccionar. A mí me gusta abrirla con F12. Entonces, fijémonos acá. No me está porque no he actualizado en mi navegador. Entonces, fijémonos ahora, me muestra object, pero ahora el objeto que tenemos acá con O mayúscula me lo muestra como un arreglo. Fijémonos, me muestra un arreglo en el cual contengo formato, el formato, el RGB y el switch. Entonces, yo puedo también mandar a imprimir directamente cosas del
mejor dicho, atributos de mi clase con la sentencia del punto. Fijémonos que podemos aquí, por ejemplo, quiero imprimir el formato. Control S, 60%. ¿Cuál es el formato? Al igual que en lugar de imprimir el formato, puedo imprimir el RGB. Guardamos y me imprime true, ya que es lo que yo le estoy enviando. En consola también podemos hacer esto. Por ejemplo, quiero imprimir el tipo de switch. Actualizamos y únicamente me imprime red. ¿Por qué? Porque ahora yo ya no estoy imprimiendo directamente la clase, sino que estoy imprimiendo directamente un atributo. Por eso ya no me muestra directamente object y todo el arreglo en consola. Esto lo vamos a dejar así para que sea un poquito más bonito. Y vamos a borrar el document.write por el momento. Venimos acá. Ok, ya tenemos aquí en consola. Ahora, esa es la primera forma de crear clases. Vamos a poner aquí. Primera forma para crear clases. Y ustedes me dirán, ¿hay una segunda forma? Por supuesto, vamos a poner aquí un comentario que diga segunda forma para crear clases. Para esta forma, lo que nosotros debemos de hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar la palabra reservada class. Aquí le estamos diciendo a JavaScript que va a ser directamente una clase, pero esto ya es un poco más intuitivo para programadores que están, o mejor dicho, para estudiantes que están empezando en este lenguaje de programación. Ya que, por ejemplo, si tú tienes años de experiencia o ya eres conocedor de la programación orientada a objetos en JavaScript, nosotros ya sabemos qué es esto, que directamente es una clase. Pero las personas que están comenzando se pueden quedar así como, ok, ¿qué es esto? Es un arreglo que tienes todas estas variables. Así que por eso se llegó a la conclusión, o mejor dicho, las personas que desarrollan el lenguaje de programación JavaScript pusieron esta palabra reservada clase. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la palabra reservada clase y le pongo a otra clase, por ejemplo, comida, y le pongo aquí mis llaves, ahora yo ya tengo creada una clase llamada comida. Pero aparte de utilizar la palabra reservada class, vamos a utilizar otra palabra reservada, la cual es constructor. Esto nos servirá para crear más de un objeto, más de una clase. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora solo nos estamos introduciendo. Ahora, aparte, al momento que nosotros utilizamos constructor, nos vemos obligados a utilizar otra palabra reservada, la cual es this. This es lo que está enfocando directamente, hace referencia, mejor dicho, directamente a esta clase con este constructor para poder utilizar los atributos. Por ejemplo, si yo pongo this punto, el atributo que yo quiera poner. Por ejemplo, el nombre de la comida. Nombre. Va a ser igual a qué? A una sopita. Coma. This punto. ¿Qué podemos poner más? This punto. This punto. Acompañante. Acompañante. Y digamos que el acompañante de mi sopita va a ser una arepa. Arepa. Ok. Yo aquí ya tengo creada mi clase con el constructor, pero me estoy fijando que aquí no es coma, sino que son puntos y comas. Ok, ya no me muestra la ruta. Entonces, si nosotros nos fijamos, si ahora digo acá console.log comida, punto y coma, fijémonos qué es lo que sucede. Me muestra directamente la clase. Ya no me muestra que es un objeto. Ya no lo está tratando como un objeto, sino que lo está tratando directamente como una clase. Y si nosotros nos fijamos, vamos a comentar esto rápidamente. Lo guardamos, actualizamos para que me lo muestre mejor. Si nosotros nos fijamos, tenemos el nombre de la clase, la cual es comida. Y nos dice el prototype object, que aquí están todos los atributos, el cual tiene la clase comida, la longitud y tiene todos los atributos. Pero no nos vamos a meter en eso por el momento, sino que, por ejemplo, si yo quiero acceder a un atributo, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a decirle acá const sopita
es igual a new comida. Ok. Y aquí vamos a poner sopita. Ok. Yo sé que estoy yendo muy rápido en este momento, pero vamos a explicarlo. Lo que yo estoy haciendo acá es crear un objeto que se llame sopita. ¿Por qué? Porque al momento que yo estoy utilizando la palabra reservada class con un constructor, me veo obligado a crear un objeto. Todavía no vamos a introducirnos mucho en los objetos, pero yo puedo crear, o mejor dicho, tengo que crear un objeto llamado sopita para poder mostrar todos los atributos. Fijémonos, actualicemos y ahora miren lo que me muestra. Ya no me muestra clase, constructor, prototype y así, así, así. Pues eso sería algo infinito. Y entonces ahora me muestra directamente el object con cada una de las, con cada una de las atributos que tiene mi clase, el cual es acompañante arepa y el nombre de sopita. Entonces, nosotros podemos crear clases así, o lo que podemos hacer nosotros es crear clases, mejor dicho, crear objetos a partir de clases que tengan eh, valores que nosotros le ingresemos a ese objeto, pero eso lo veremos en el siguiente video. Ahora, ¿qué aprendimos en este video? Aprendimos cómo crear una clase que puede ser con el tipo const o el class. En lo personal me gusta utilizar class para obligarnos a utilizar este objeto y no tener un error, pero no estoy diciendo que una está buena u otra es mala. Ya depende de cómo tú quieras trabajarlo y cómo sigan las reglas el lugar donde tú estás trabajando. Entonces, aprendimos a crear las clases y a cómo crear un objeto a partir de una clase. Que repasemos, es utilizando la palabra reservada const o la palabra reservada let, dependiendo de la situación, el nombre del objeto, la palabra reservada new para crear una nueva instancia de esta clase, de la clase comida, y mostrar sus atributos. Espero que te haya sido de mucha utilidad el video, que te haya gustado, que te haya servido. Recuerda, si te gusta lo que hago, dale un like y suscríbete para que seamos más personas acá y podamos seguir aprendiendo de JavaScript. Así que muchas gracias por ver el video y recuerda lo que siempre te digo. Si aprendiste algo, compártelo. Nos vemos en el siguiente video.